Hagamos una introducción al mundo de los números complejos. Y los números complejos surgen o aparecen o nos los encontramos de manera natural cuando estamos intentando buscar soluciones de ecuaciones y no tienen que ser muy complicadas como veremos próximamente. Y además queremos trabajar cómo sumamos, restamos, multiplicamos y o dividimos dos números complejos cuando queremos hacer combinaciones de ellos. Pero ¿de dónde viene toda esta motivación? Eh, si nosotros intentamos resolver la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual a 0, pues por supuesto trataríamos de por aquí tenemos un cuadrado así aquí, así que vamos a intentar mover el negativo, restar 1 a ambos lados y nos queda x cuadrado es igual a negativo 1. Y si tomamos raíz cuadrada a ambos lados, nos va a quedar que x tiene que ser positivo o negativo. Raíz cuadrada de negativo 1. Digo, acá ya vamos a buscar el láser. Aquí ya nos encontramos con un problema porque no hay ningún número real que cuando sea cuadrado nos dé un número negativo, en particular en este caso negativo 1. O sea que aquí tendríamos que decir que esto no tiene solución real. No tiene solución real porque la solución sería un número. La solución sería un número que es la raíz positiva o negativo de raíz cuadrada de negativo 1 y volvemos, eso no es real. Así que este número que está aquí, vamos a decir la raíz positiva de negativo 1, vamos por aquí, raíz cuadrada de negativo 1, vamos a llamarle a esto, como no es real, vamos a llamarle que esto es una parte imaginaria, vamos a denotarla por la letra I. Usualmente se pone una I así como medio en cursivo, minúscula, y eso significa y se define, todo el mundo entiende que es la raíz cuadrada positiva de negativo 1. ¿Y cómo entonces nosotros definimos lo que es un número complejo? Un número complejo entonces va a tener la forma a más i, ¿verdad? Esa i que está ahí, raíz cuadrada de negativo 1 por b, donde a y b, vamos a poner por aquí, donde a y b son números reales, ¿verdad? Son números reales. Cualquier número real, positivo, negativo, incluso alguno de ellos puede ser cero. Son números reales. Eh, y el conjunto de todos los números complejos se denota por una C así como media doble. Y decimos que A es el componente real, de ese número complejo A más IB. Y decimos que B es el componente o la parte, si quieren, imaginaria de este número complejo A más IB. ¿Okay? Así que todo número complejo tiene esta forma A más IB, donde I es nuestro numerito que tenemos aquí, raíz cuadrada de negativo 1. A este componente A le llamamos la parte real del número A más IB y a B le llamamos la parte imaginaria del número complejo A más IB. La parte imaginaria no es IB, la parte imaginaria es B. ¿Verdad? Solamente B. La parte real es solamente A. ¿Okay? Así que, ¿cómo nosotros, antes de trabajar con sumas y restas, etcétera, de números reales, vamos a ver un ejemplo sencillo, cómo trabajamos con potencias de i? Recuerden que i es nuestro numerito, raíz cuadrada de negativo 1. Eso es i. Así que si nosotros queremos saber cuáles son las potencias de i, por ejemplo, si nosotros queremos saber quién es i al cuadrado, pues i al cuadrado por definición es i por i. I por i es raíz cuadrada de negativo 1 por raíz cuadrada de negativo 1, que esto sería negativo 1. ¿Sí? I cuadrado es negativo 1. Si fuésemos a buscar quién es i al cubo es, si quieren, i al cuadrado por i. I al cuadrado acabamos de encontrar que es negativo 1, o sea que esto es negativo 1 por i, y negativo 1 por i sería negativo i. ¿Qué tal si nosotros tenemos i a la 4? Pues i a la 4, si quieren, lo podemos ver como i al cuadrado por i al cuadrado. Y esto es i al cuadrado es negativo 1, o sea que tenemos negativo 1 por negativo 1. Esto es una multiplicación de dos números reales. Y negativo 1 por negativo 1 es positivo o positivo 1. O sea que regresamos a lo que nosotros conocemos como la identidad multiplicativa, que es 1. Por ejemplo, si nosotros queremos saber quién es i a la 5, pues i a la 5 es i a la 4 por i.
y esto es I a la 4 por I, ¿verdad? Porque es I. Vamos a borrar aquí un momentito si quieren. Si borramos aquí, I a la, volvemos acá, I a la 5 es I a la 4 más 1, ¿verdad? Y esto es I a la 4 por I, pero I a la 4 acabamos de encontrar que es 1 y I es pues I, y 1 por I es I. Y vemos ahí quizás algún patrón que ya a la cuarta potencia va a morir. Por ejemplo, si nosotros queremos saber quién es I a la, no sé, 2783, podemos por acá hacer un ejercicio aparte. Si quieren, 2873 es igual a 4 por 695 más 3. Si dividimos 2873 por 4, nos queda 695 y nos resulta un residuo de 3. Así que I a la 2783 podemos escribirlo como I a la 4 por 695 más 3. Y esto es entonces I a la 4 por 695 por I al cubo. Y tenemos por aquí entonces que esto sería I a la 4, si quieren, elevado a la 695 por I al cubo. Y tenemos por acá que I a la 4 sabemos que es 1, así que aquí tenemos 1 elevado a la 695, eso es 1 por I al cubo. O sea que esto es I al cubo, pero I al cubo habíamos sacado por acá. I al cubo es negativo I, porque es I cuadrado por I, y esto entonces que tenemos aquí es negativo I. Quiere decir que I a la 2783 es negativo I. Vamos a ver cómo podemos sumar y restar números complejos. Básicamente lo trabajamos como si fuera un binomio cualquiera. Pueden pensar en la I como si fuera una X y vamos a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Vamos a borrar esto por aquí un momentito. Así que tenemos por acá que A más IB más C más DI sería igual a, la parte real sería A más C y la parte imaginaria es B más D. ¿Sí? Y esto, por supuesto, por I. ¿No? Si quieren por acá, esto sería A más BI más C más DI. Y entonces, junto la A más DI y tendría entonces, vamos con el rojo por acá, tendría A más C más BI más DI, y esto nos queda A más C, si quieren separar la parte real, y podemos factorizar acá la I y nos queda B más DI, que es lo que les acabo de escribir aquí. Exactamente lo mismo hacemos cuando se trata de la resta. Entonces ahora tenemos, fíjense que tenemos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y no olviden que tenemos la resta aquí que tenemos que aplicar. Si quieren multiplicar este C más DI por el negativo 1, distribuir el negativo 1 ahí y nos quedaría A menos C más B, B menos D por I. ¿Sí? Y ahí tenemos suma y resta de números complejos, donde A más BI y C más DI son números complejos. Para multiplicarlos, de nuevo, pensamos en estos numeritos A más BI y C más DI como si fueran binomios y reagrupamos los términos similares. Así que multiplicamos aquí A por C y A por DI, y después multiplicamos BI por C y BI por DI, y nos queda, si quieren por aquí, nos queda AC más A por D por I más, aquí tendríamos B por C por I, y acá tenemos B por D por I al cuadrado. Y entonces si vamos reagrupando, fíjense que este término aquí, I al cuadrado, es negativo 1, o sea que este término aquí es negativo BD. Y nos queda, y eso es un número real, así que tenemos, vamos a ponerlo por aquí en verde, tenemos AC menos BD, sería la parte real, AC menos BD, por aquí, más la parte imaginaria, mírenla aquí en el centro, esto es lo que tiene la parte imaginaria I, sería
AD más BC, por supuesto, I. Si quieren un ejemplo particular, no sé, si quieren hacer 1 más 3i por, qué sé yo, 2 menos 5i, multiplicamos aquí y ¿qué nos queda? Nos queda 1 por 2 es 2, menos 1 por 5i sería 5i, y por acá nos queda más 6i, multiplicando 3i sobre el 2 menos 5i, nos queda 6i, y acá tenemos 3i por negativo 5i, serían negativo 3 por 5, 15, i cuadrado. Pero i cuadrado de nuevo es negativo 1, quiere decir que esto aquí es positivo 15. Y tenemos 2 más 15 serían 17. Y la parte imaginaria tenemos por acá, vamos a ponerlo, qué sé yo, si se fijan aquí, la parte imaginaria son negativo 5i más 6i sería más 1i, o sea, más i. Y 17 más i es el producto del número complejo 1 más 3i con el número complejo 2 menos 5i. Si lo hubiesen preguntado, la parte real de 17 más i es 17 y la parte imaginaria de 17 más i es el coeficiente, si quieren, de i, que sería 1. Ahora, antes de hablar de división, hablemos de lo que es el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo, a más bi, es a menos bi. O sea que si tenemos el número complejo y usualmente escribimos para el conjugado, para no escribir el conjugado de tal cosa, le ponemos una barrita arriba, una barra, y el conjugado de a más bi es a menos bi, o sea, es el negativo de la parte imaginaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 más 5i, el conjugado de 1 más 5i es 1 menos 5i. Pero si hubiésemos tenido, qué sé yo, 3 menos 20i, menos 20i, y queremos el conjugado de eso, es el negativo de negativo 20, o sea que sería 3 más 20i. ¿Sí? Siempre es, el conjugado es el negativo de la parte imaginaria. Si la parte imaginaria es negativa, pues va a ser positivo. Y entonces, ¿cómo dividimos números complejos? ¿Cómo hacemos a más bi dividido por a más c más di? O sea, si quieren, esto es a más bi dividido por c más di. Y lo que vamos a hacer es multiplicar, por el conjugado del denominador. O sea, aquí tengo a más bi entre c más di y voy a multiplicar, por supuesto, numerador y denominador por el conjugado del denominador. O sea, tengo que multiplicar por c menos di el denominador y el numerador, y c menos di también el numerador. ¿Y qué nos va quedando? Si distribuimos aquí, fíjense, vamos a poner un paréntesis para no equivocarnos. Tenemos por aquí entonces que si yo hago a más b en el numerador, si yo hago a más bi por c menos di, voy a tener ac más bd, la parte real, más bc menos AD, la parte imaginaria, y esto dividido por, si multiplicamos, fíjense, C más DI por C menos DI, pueden pensar en eso como una diferencia de cuadrados porque es lo que es, y nos va a quedar C cuadrado menos D cuadrado por I cuadrado, pero I cuadrado es negativo 1 y entonces tenemos menos o el negativo de negativo d cuadrado o el negativo de d cuadrado que sería más d cuadrado, y tenemos entonces acá abajo c cuadrado más d cuadrado. Y si lo quieren escribir en forma a más y b como tenemos con estos otros, pues lo pueden dividir. Esto sería ac más bd dividido por c cuadrado más d cuadrado más bc menos ad entre c cuadrado más d cuadrado i. Y aquí tenemos la división de los dos, la división de a más bi dividido por c más di. Por supuesto, usted no tiene que recordar la fórmula, pero sí el procedimiento de cómo llegar ahí. Recuerden que lo único que tienen que hacer es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Vamos a poner por aquí multiplicar por complejo conjugado
del denominador. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si usted tiene 1 más 7i dividido por, qué sé yo, 3 menos 2i, pues usted va a multiplicar numerador y denominador por 3 más 2i. ¿tá? 3 más 2i. Y entonces esto le queda, si queremos volver al azul, esto le va a quedar, arriba le queda 1 por 3, 3, más 2i, y entonces tienes más 7 por 3, 21i, menos o más 7 por 2 son 14i cuadrado, entre, abajo tenemos diferencia de cuadrado y nos queda entonces 3 por 3, 9, más 4, que es 2 por 2, que esos son 13. Y entonces 14i cuadrado, recuerden que es negativo 14 y tenemos 3 menos 14, serían negativo 11. Y tenemos 2i más 21i, sería más 23i. Dividido todo esto por 9 más 4, que son 13. O sea, si quieren, tenemos negativo 11 entre 13 más 23 entre 13i. Y esa sería nuestra división.